Bueno, muchas gracias, Toño, por invitarme a este ciclo de presentaciones. Yo originalmente soy ingeniero industrial, después hice mi doctorado en investigación de operaciones, así que muchas gracias por invitarme al seminario de economía. Algo aprendemos de economía los ingenieros industriales, así que no voy a andar tan perdida. Pero este es un trabajo que les voy a presentar aquí, donde en realidad es un grupo de... se formó cuando, mira, en marzo, más o menos, se formó este grupo multidisciplinario en que uno de los objetivos era encontrar soluciones más que desde el punto de vista de la economía, para ver cómo las empresas podían, o bien las que están operando sin haber parado, para poder operar en la forma lo más segura posible, y para en el futuro, cuando en el fondo las cuarentenas se empiecen a levantar, cómo podemos volver al trabajo, pero minimizando el riesgo de un rebrote que en particular esto está centrado dentro de una organización o de una empresa, pero que básicamente que tengamos infectados que a su vez están contagiando a otros trabajadores. Entonces, se armó este grupo donde participaba, y los tengo por orden alfabético: Eduardo Vitral, Cedrich, aquí le puse el nombre y no el apellido, Little, Alexander Galetovich, Rayev, que es el médico, Masou, que es uno de los médicos, nombré que los otros anteriores son todos profesores de la UAI, y Armin Pérez y la Cherna Skorin, que son del laboratorio BIOS, que son los que en realidad están trayendo distintos tests para hacerle a la población, desde las PCR, estos test de anticuerpos, etc. Y además, como bien dijo Toño, la parte que hago yo, que van a ver que es la parte del modelamiento de cómo se propaga la enfermedad dentro de una organización, me estado colaborando Patricio Fonsea, que es un estudiante chileno en el MIT, que tuve la suerte de conocer el semestre pasado cuando me fui a pasar un sabático allá, y él se ofreció para ayudarme en toda la parte de programar y pensar este modelo. Entonces, acá el nombre que nosotros le tenemos a este que ya está en un working paper, es cómo mantener los lugares de trabajo más seguros y a través del uso de los anticuerpos en forma creativa. ¿A qué es lo que voy? Que en el fondo, ¿por qué le decimos un novel approach? Porque los test de anticuerpos básicamente se han usado a través de los años para las distintas enfermedades, con dos objetivos. Uno es, una vez que la epidemia está ya en curso, pasando, ver la prevalencia de la enfermedad en la población. O sea, queremos saber cuántas personas hubo infectadas, por ejemplo, en un invierno en Chile con la influenza normal, voy a poner. O cuántas personas, o cuál es la prevalencia de, por ejemplo, la varicela dentro de la población. Y el segundo uso tradicional de estos tests han sido para una forma de evaluar las vacunas. O sea, nosotros, la vacuna, básicamente, cuando nos ponemos una vacuna, hay distintos tipos, pero para imaginarnos, nos inyectan una pequeña cantidad del virus, que es el que queremos justamente hacernos inmunes, y con esa pequeña cantidad el cuerpo genera estos anticuerpos que son para combatir este virus, y por lo tanto, en la medida que somos capaces de generar estos anticuerpos con una pequeña cantidad de virus en nuestro cuerpo, entonces se considera una de las variables para decir que una vacuna es exitosa. Yo les voy a explicar acá que nosotros no lo usamos ni para la una ni para la dos, sino que en el fondo para disminuir el riesgo de contagio, y eso es lo que voy a ver en esta presentación. Voy a tomarme unos 5 minutos para algunas generalidades del virus y de la enfermedad de COVID, digamos, del infectado de COVID-19. La mayoría de ustedes ya los conocen, están bombardeados en las noticias de estos temas, pero lo que voy a hacer es brevemente, nomás para unificar algunas terminologías. Entonces voy a partir con algunas generalidades, los métodos de diagnóstico
el modelo de gestión de riesgo que nosotros proponemos y después cuál es el modelamiento matemático que hemos hecho de este modelo. Modelamiento matemático es básicamente para poder nosotros evaluar cuál es el impacto dentro de la organización de nuestro modelo, y el benchmark que usamos es simplemente cómo están operando las organizaciones ahora, que es básicamente con medidas sanitarias, pero no están haciendo testeos masivos de ninguna naturaleza. Algunas generalidades de este COVID-19, aproximadamente 50% de los contagiados serían asintomáticos. Esto, cuando digo aproximadamente, porque no se sabe bien el número, los recursos en este minuto están destinados a tratar a las personas y por lo tanto no hay tantos estudios que estén a la mano con el tema de los asintomáticos, pero los estudios preliminares que hay nos hablan más o menos de la mitad de los contagiados que serían asintomáticos. Después el otro número que se empezó a hablar al comienzo de la pandemia, que una persona que se infecta de primera fuente, o sea, lo que la persona infecta directamente, es entre 2 y 3 personas, entre 2 y 3 personas susceptibles de la población. Susceptibles son aquellas personas que nunca han sido infectadas. El periodo contagioso, o sea, una vez que yo me contagio con el virus, eso hay bastante polémica. ¿Cuánto dura este virus en mi cuerpo y cuánto fracción de ese tiempo que dura el virus en mi cuerpo estoy contagioso? O sea, estoy, más bien dicho, contagiando. O sea, que yo soy un peligro todavía para otras personas. Y aquí hay distinta literatura, nosotros hemos hecho un review de todos los papers que van saliendo hasta el momento, y hay distintas versiones, pero más o menos entre 14 y 20 días desde que se inician los síntomas. Y después de un estudio que salió hace una semana, bueno, ya en mayo, hace un mes atrás, que decía que aproximadamente el 17% de las personas contagiadas, que ya sabían que estaba contagiado, algunos seguían yendo a trabajar por lo menos una vez a la semana. No sé si todos vieron esto en las noticias, pero que era bien dramático. O sea, gente ya no asintomática, gente que estaba diagnosticada y con síntomas leves y que seguía saliendo a la calle o yendo a trabajar, no solamente saliendo a la calle. Después lo otro que ya todos saben, primero lo que hay bastante consenso que con o sin síntomas todavía las personas contagian. La Organización Mundial de la Salud hace como un mes atrás dijo que los asintomáticos probablemente no contagiaban nada, en menos de 24 horas tuvo que retractarse y decir que los sintomáticos en realidad a lo mejor adivinanza hasta el momento que contagian igual que los que están con síntomas. Después sabemos ya que se libera el ambiente si respiramos, hablamos, cantamos, tosemos, etc. También sabemos que permanecen las superficies en los alimentos, las manillas, la ropa, etc. Y una persona susceptible entra en contacto con el virus a través de todos esos mecanismos. Si yo estoy en contacto con una persona enferma o en contacto con un objeto que tenga el virus todavía viable de manera que se pueda multiplicar. Si yo toco ese virus, me meto la mano a la boca, entonces podría contagiarme. Acá, esto es lo que básicamente hemos hecho una labor importante en Chile. Hay cuarentena, que es una forma de controlar la propagación del virus, EPP, que son los implementos de protección personal, que son las mascarillas, los escudos que se ponen en la cara, depende el tipo de trabajo, si van a usar estos trajes blancos, etc. Y la educación, que yo creo que ahí estamos un poquito al debe, porque todavía incluso en las noticias, o sea, en la televisión, en los medios de comunicación, esto no han habido campañas potentes como para educar a la población, campañas, me refiero como con todo lo material y personas creativas en el mundo audiovisual. A mí personalmente me falta esa parte de la educación. Y hay una cuarta forma, que es la detección de los contagiados asintomáticos, la aislación y la trazabilidad de esos enfermos, y nosotros vamos a poner especial énfasis en esta parte, que es lo que las empresas y las organizaciones están haciendo hoy en día. Bueno,
voy a ir aquí muy breve. ¿Cómo se detecta el COVID? Todavía el gold standard de esto es a través de este examen PCR, en que se mete esta especie de cotonito, se saca una muestra, esta muestra se hace reaccionar con estos reactivos, y básicamente hay dos, según me lo han explicado los expertos del grupo, hay dos cosas que pasan. Uno, que primero se multiplican, como para ver si había un poquito de virus, a lo mejor no lo voy a poder, entre comillas, observar, pero estos reactivos hacen que este virus se multiplique y que se amplifique, y ahí se puede detectar si hay o no. Estos test tienen falso positivo y falso negativo, ¿eh? O sea, aunque los consideremos el gold standard, los falsos positivos y los falsos negativos no son menores. Un falso negativo es cuando es lo que le llaman los médicos la sensibilidad del test. O sea, la persona estaba enferma y me dijo que no estaba enferma. O sea, yo le puedo hacer un test, y he pasado con muchas, incluso personalidades que salen en televisión, que la primera vez le dicen que el test es negativo, y puede ser, fíjense usted que con esta algodoncito, puede ser que justo no tomaron parte del virus y el virus estaba presente en alguna otra parte del cuerpo. Así que hay que tener ojo con eso, porque a veces estamos hablando del 80%, depende de la destreza del que toma la muestra, etc. Estos tests que detectan, tienen la gracia que son capaces de detectar el virus ya más o menos al tercer día de que yo me puse en contacto con el virus. O sea, yo, por ejemplo, toqué una amarilla infectada, me metí la mano en la boca, este virus se empieza a reproducir. El primer par de días, los test, estos no son capaces de detectarlo, pero ya a partir del tercer día yo puedo detectar con una probabilidad alta si tengo o no tengo el virus. El problema de esto es que hay escasez mundial del reactivo que se necesita. O sea, ya en Chile no tenemos problemas con los laboratorios, hay muchos laboratorios que lo hacen, se han adecuado los laboratorios universitarios. Los reactivos siguen siendo escasos, son caros, y tercero, requieren, cuando uno toma una muestra, no romper una cadena de frío, llevarlo al laboratorio, en el laboratorio tienen que hacer estas pruebas, etc. Entonces, hay todo también posibilidades de error y también de rapidez. Ustedes saben que ahora está un poco mejor, pero igual se demoran varios días en tener el resultado. Entonces, esto que podría ser una solución, lamentablemente no es viable para ninguna organización ni para ninguna empresa. Yo he estado en contacto a través de la ACH, de la Asociación Chilena de Seguridad, tratando de ayudar con los hogares del Senama, donde ahí cuando entra el virus es catastrófico, y ellos están haciendo PCR para ver cómo está la población de los cuidadores en este minuto y de los ancianos, pero tú puedes tomar una foto, pero no tienen capacidad para hacerlo en forma regular. ¿Qué alternativa tenemos? Estoy dándome cuenta a la hora que voy a ir más rápido en esto, que ya todos lo conocen. Son los anticuerpos. Y los anticuerpos se empiezan a producir en el cuerpo humano como una reacción para combatir este virus en este caso. Lamentablemente, los anticuerpos no aparecen de inmediato. O sea, los anticuerpos más o menos se sabe que están en una cantidad más significativa en nuestra sangre como al séptimo día de iniciados los síntomas. ¿Por qué pongo iniciados los síntomas? Porque también pueden haber asintomáticos y igual generan anticuerpos. Y estos tests tienen una sensibilidad y una especificidad bastante alta. La sensibilidad es más o menos los que están autorizados por el ISP, 95%. O sea que si alguien está enfermo, tiene anticuerpos en la sangre, con un 95% de probabilidad sí me va a decir que es positivo. Y la especificidad es, si yo estoy sano, ¿cuál es la probabilidad que me diga que tengo anticuerpos? Y eso es más o menos a probabilidad de un 3%. Y eso se debe a que a veces hemos tenido o tenemos otras enfermedades, como algún tipo de fiebre reumatoide. Hay algunas enfermedades que producen anticuerpos que son similares al del COVID, y por lo tanto este test se confunde, encuentra ese anticuerpo y me dice que es positivo. Entonces,
Eso más o menos ocurre con un 3% de la población que en una organización tendría estos anticuerpos parecidos. La buena noticia es que yo ya puedo hacer como una primera foto cuando le tomo un anticuerpo a todos los empleados de mi empresa y ya los que me salieron negativos, esos si es que están realmente negativos, me van a seguir saliendo negativos. O sea, que esos falsos positivos no son aleatorios, sino que realmente están asociados a ciertas personas con nombre y apellido, que son buenos. Es muy fácil esto, ya todos lo han visto, ha habido montones de programas en la televisión, se echa una gotita de sangre y uno espera que salga una rayita y depende del laboratorio, sale una rayita para el tipo de anticuerpos que son los que se producen en la fase aguda, que son los IgM, los que se producen, los que perduran en el tiempo por más largo, que es el IgG, y hay algunos que aparece una rayita y dice que es positivo y no te dice para cuál tipo de anticuerpo es. La mayoría, pues no los conozco todos, pero que están aprobados por el ISP y la FDA en Estados Unidos, aparecen dos rayitas, una para el anticuerpo IgM y otra para el anticuerpo IgG. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Para entrar ahora en lo que me queda al modelo, estoy chequeando la cantidad de tiempo que me queda, para entrar al modelo de lo que nosotros proponemos, es, ok, hay empresas, y de hecho ya estamos trabajando con un par de empresas, que tienen una cantidad de trabajadores, y yo para hacerlo más simple los cálculos que podemos hacerlo mental, imagínense que tienen 100 trabajadores. Y yo lo que quiero es que hay una planta que está operando, acuérdense que todas las primeras necesidades están operando, y la primera necesidad es un concepto bastante amplio en Chile, así que hay muchas empresas que están funcionando. Entonces, se han acercado a nosotros con el problema es que, ok, ellos tienen una población de empleados que cada vez, dado que por el aumento de la pandemia, están apareciendo más gente enferma. Y ellos se dan cuenta de las personas que están apareciendo enfermas porque aparecen los síntomas, ¿no? O sea, los asintomáticos no tienen idea, por razones obvias. Y tienen el problema que en algunos casos, y esto no hay una regla general, va a la Ceremi, cuando encuentran uno o dos sintomáticos, cierran la planta y se dan toda cuarentena por 14 días. Entonces, las implicancias económicas son enormes, porque tienen que cerrar toda la empresa, o toda una planta, digamos, por un foco, por un brote de infeccioso. Así que los costos monetarios son altos, y lo que también nos cuentan que a pesar de que tienen, prácticamente hoy en día no hay ninguna empresa que no tenga implementado todas las medidas sanitarias como mascarilla, distanciamiento social, alcohol gel, muchas empresas tienen los casinos, tienen turnos y han tomado muchas precauciones. Sin embargo, la historia es que igual hay contagio porque la gente a veces toma medidas dentro de la planta, pero encuentran a los trabajadores en los breaks tomándose un café en grupo, saliendo a fumar un pucho así entre 2 o 3 personas, o después de la pega se van juntos caminando al metro, o se van en un mismo bus que a veces les pone la empresa. Entonces, lamentablemente, el contagio dentro de la organización es muy difícil de evitar. Piensen lo que está pasando en las mineras hoy en Chile, a pesar de que se tomen todas las medidas. Entonces, lo que nosotros lo que proponemos en este modelo es, a ver, en este minuto solamente tenemos, aparte de todas las medidas sanitarias que todos lo están aplicando, los test de anticuerpo con todas sus falencias. Lo único que es barato, nos cuesta más de 5 o 6 dólares, que se pueden tomar en el lugar de trabajo por una persona que no requiere gran preparación, una de estos técnicos TENS que le llaman, y reportar el resultado dentro de 15, 20 minutos, uno tiene el resultado del test. Entonces, es una herramienta muy accesible. Entonces, lo que les voy a proponer acá es un modelo de cómo nosotros usamos esto. Esto después les voy a contar, aquí que ya tenemos algunas empresas que lo están aplicando, pero como ya lo que yo entiendo que son 20 minutos, voy a ocupar 25 minutos, porque ya pasaron los 20 minutos.
El concepto fundamental aquí que yo le hablé, este R0, que es el número reproductivo básico que se habla en todas partes. Este número, si ustedes lo quieren calcular, es literalmente la multiplicación de 3 factores. Tau, que es la probabilidad de que si yo estoy susceptible y tengo un encuentro con una persona, una conversación de 10 minutos con una persona cara a cara, es la probabilidad que un susceptible sea contagiado en un solo contacto, por un infectado. Después C es cuántos contactos al día tiene esta persona infectada. Por lo tanto, si ustedes miran tau por T, o sea, tau por C, ¿qué es lo que es? Es el número de contagiados diarios que produce un enfermo. ¿Cuánto voy a contagiar en total si yo estoy enfermo? La duración de la enfermedad, si es que no hago nada. O sea, si yo contagio a uno diario y ando circulando 10 días, en promedio voy a contagiar a 10 personas. Fíjense que este tau, que la probabilidad de contagio, uno lo puede disminuir con la mascarilla, el alcohol gel, etc. O sea, si yo estoy con mascarilla frente a un infectado, la probabilidad de contagio, ese tau, decrece mucho. Después, la tasa de contacto, depende cómo yo organice mi empresa. Pues si yo los tengo bien separaditos y interactúan poco, el C va a disminuir. Si dejo que mis trabajadores almuercen juntos, tengan camarines juntos, vayan al baño y no se limpien entre cada uso, esta tasa C va a ser mayor. Y la duración de la enfermedad no tenemos cómo controlarla, salvo aislando a aquellos que están contagiados. Y por eso se dice que este número se va reduciendo dependiendo, esto me lo voy a saltar, dependiendo de las medidas que se toman. Y por lo tanto, hoy en día, como para Santiago, el R0, que al comienzo era entre 2,5 y 3, seguramente dicen que está entre 1,5, 1,8. Pero, porque estamos en cuarentena, por lo tanto, cuando anda un infectado, puede contagiar a menos gente, porque anda menos gente en la calle, en los supermercados, etc. Gráficamente, ¿cómo se ve aquí? Si uno se contagia, imagínense que aquí me pesco el virus, más o menos cuando me hago aquí es cuando me aparecen los síntomas, si yo me hago una PCR, más o menos en este rango que está marcado acá, la PCR me va a salir positiva. Ahí, cuando me aparecen los síntomas, yo empiezo a producir, una semana después, estos 2 anticuerpos que están aquí. Uno, me fui por la raya equivocada, pero uno son los famosos IgM que se van desvaneciendo en el tiempo rápido y los IgG que permanecen en el tiempo. Entonces, ¿verdad que si yo tomo anticuerpo en este rango, estoy frita, no voy a encontrar ningún anticuerpo, o muy poquito, no es que se produzcan de repente? Entonces, mi ventana de oportunidad es que cuando yo le hago anticuerpo a algún empleado acá, que todavía está infeccioso, pero ya le saqué, pero tiene un anticuerpo positivo. Entonces, aquí, ¿qué ganamos? Yo pesco un empleado, imagínense que me ha salido negativo, y esa es la experiencia que tenemos donde lo hemos aplicado, durante un mes, cada 2 veces a la semana, negativo, 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 de repente es positivo. Y ese positivo, yo no sé si esa persona está aún contagiando, porque si yo se lo tomo acá también va a ser positivo y ya no voy a estar contagiando. Yo no sé en qué parte del ciclo está. Pero lo que yo puedo hacer es aislarlo por precaución, pero además hacer la trazabilidad hacia atrás, porque yo sé que esa persona, aunque no contagie ahora, estuvo contagiando hace 10 días. Entonces puedo buscar a los empleados que tuvieron los contactos cercanos y aislar esos contactos cercanos también. Y acá les voy a mostrar para terminar qué resultado hemos tenido con este modelo. Nosotros hemos usado lo siguiente. Esto es basado en los papers que han salido hasta ahora desde marzo. Desde que uno se contagia hasta que te aparecen los síntomas, más o menos en un promedio de 5 días. O sea, aunque vaya a ser sintomático, los primeros días nadie sabe que estáis contagiando. Los síntomas duran más o menos entre 7 y 10 días aleatoriamente. En la gran mayoría de la gente. El periodo contagioso, después de los síntomas, aquí hay harta discusión, yo voy a considerar que entre 5 y 10 días y después hacemos un análisis de sensibilidad para ver qué pasa si la contagiosidad disminuye. Y estos son los datos que son exógenos, que son más bien de los tests.
La sensibilidad se considera que a partir del día 8 en adelante, 93 iba subiendo a 97, y en los primeros días yo puedo detectar algunos con anticuerpos positivos, pero muy poco. La especificidad, 97%, consideramos que hoy en Santiago más o menos este es el R0, y consideramos, ¿por qué consideramos que, cuál es, si yo tengo a alguien infectado dentro de la empresa, en promedio, ¿a cuántos va a contagiar? Nosotros consideramos que contagia más porque está todo el día interactuando con las mismas personas. Entonces, en el fondo acá, dentro de la empresa la contagiosidad es mucho mayor. ¿Y qué hacemos? Y aquí para terminar, para que no te asustes, Toño, nosotros el modelo, porque ahora la pregunta es, nosotros proponemos distintos protocolos. El protocolo 1 es haga tests de anticuerpo cada 3 días y a los que les salgan positivo, mándenlo a cuarentena. Si tiene acceso a una PCR, mejor todavía, pero la mayoría de las empresas, si no hay síntomas, no tienen acceso a PCR, mándenlo a cuarentena y si es posible, encuentre a los contactos cercanos y también lo que puede hacer, o los manda a cuarentena, o si no es posible mandarlo a cuarentena, lo que puede hacer es aumentar la seguridad dentro de la empresa, dando como que pasamos de un nivel amarillo a un nivel rojo, diciéndole, mire, acá acabamos de detectar a alguien que hace muy poco estuvo contagiando. Por lo tanto, aumentemos la seguridad en cuanto a uso de guante, alcohol gel, etcétera, de manera de que disminuyamos la probabilidad que alguien más se contagie con algún asintomático o alguien que esté desarrollando la enfermedad y todavía no lo sabemos. Para evaluar estos resultados, porque la pregunta acá es, bueno, ¿cuánto esto que tiene un costo para la empresa? Pues si los test de anticuerpos hay que aplicárselo a todos los empleados, así que sale plata. Entonces, acá lo que hacemos nosotros es un modelo de simulación donde simulamos el total de empleados de la empresa. Partimos con una distribución de enfermos aleatoria de acuerdo a la prevalencia de la población actual en la región donde tenga la empresa, y después nosotros vamos simulando qué va pasando con la población. Por ejemplo, si había un enfermo asintomático, como benchmark no hacemos nada, ese puede contagiar a algún otro, de repente cuando hay algún otro contagiado, desarrolla síntomas, lo tenemos que sacar en cuarentena, pero lo sacamos unos días después de que se contagió, por lo tanto pudo haber contagiado a otro, y vamos haciendo una simulación durante 5 meses, una simulación, si ustedes quieren, de Monte Carlo, de lo que le pasa a cada uno de los empleados de acuerdo a todas estas distribuciones de probabilidad que tenemos con todas estas variables. Y también hacemos lo mismo, pero aplicando los test de anticuerpos y vemos cuánto mejoramos. Y esto, fíjense que aquí, para ejemplo nomás y para terminar, yo les muestro acá el rojo, que es lo que hace la empresa, mucha de la empresa ahora que no hace nada de tests, medidas sanitarias hace, y estamos suponiendo como benchmark que cuando hay un enfermo se saca y listo, o sea que no viene la Seremi a hacer nada. Acá, cerrar es, no hacemos tests, pero cuando hay un sintomático viene la Seremi y me cierra la empresa por 14 días. Y después tenemos el amarillo, es lo que obtenemos nosotros haciendo este anticuerpo, y finalmente el verde, que es otro protocolo, que es lo que hacen las mineras, que dividen a los empleados en 2 turnos y trabajan 14 por 14. Y fíjense ahora que quiero comparar los anticuerpos con no hacen nada, aumentamos más de un 30% la fracción del tiempo de días en que la empresa está libre de contagio, o sea, donde no hay ningún trabajador enfermo, en que obviamente asintomático, porque los sintomáticos siempre los sacamos, y por lo tanto, esta metodología nos aumenta la cantidad de días sin contagio, o sea, que la empresa está libre de contagio. Después,
si yo comparo ahora en estos 5 meses, que es lo que simulamos, el porcentaje de trabajadores totales que se me enferman en este caso es 6% respecto a un 15% si no hacemos nada. O sea, 2,5 veces más de trabajadores infectados tenemos si no hacemos los anticuerpos. El número de trabajadores que aquí ponemos activos se refiere a cuántos trabajadores están yendo a trabajar independientemente si están enfermos o no, asintomáticos. Prácticamente hay diferencia en los decimales, pero prácticamente aplicando los tests, nuestra productividad dentro de la empresa no cambia para nada. Y penúltimo slide que le muestro, acá graficamos, esto es el tiempo, los 5 meses, y vemos que la línea roja es, si yo por ejemplo miro al día 90, este es el número de trabajadores como porcentaje de 100 trabajadores que están infectados y yendo a trabajar, comparado acá con nuestro protocolo de anticuerpos en que prácticamente no hay trabajadores infectados. Prácticamente no hay, siempre hay algún. Y para terminar, quiero mostrarle acá también que el dibujo no es tan bonito, por eso que lo puse un caso donde eso que yo les mostré aquí, para los que han trabajado con incertidumbre, es el promedio. Entonces acá les dibujé menos de una desviación estándar porque si no había overlap y no se entendía nada el dibujo. Pero lo que también quiero que, del punto de vista del manejo de riesgo, fíjense que cuando no hacemos nada, el rango donde yo me muevo es mucho mayor que el rango cuando yo aplico alguno de estos protocolos. Entonces también la variabilidad, y por lo tanto depende de la empresa obviamente, pero si yo quiero poder planificar mejor, estos protocolos también me entregan un rango para los trabajadores, para el número de trabajadores infectados, en que es un rango mucho menor que cuando yo no hago nada. O sea, puedo tener días buenos y tener mucho menos trabajadores infectados y días malos que puedo tener mucho más. Lo quiero, no tengo algunos otros que lo voy a dejar para la discusión, pero dado el tiempo, quiero concluir nomás diciéndoles que en este modelo donde nosotros como una de las alternativas es el uso de los test de anticuerpos, que tienen muchos problemas, pero es la única herramienta disponible ahora, la primera gran conclusión es que permite disminuir en forma razonable el riesgo de contagio dentro de una organización. Y la segunda permite mantener el empleo y la continuidad operacional de la organización y, por lo tanto, disminuir los efectos económicos que son claramente inevitables, pero por lo menos los podemos controlar un poquito. Esto ya lo estamos aplicando en varias empresas y quiero decirles que esto, igual que tomar antibióticos, si yo lo aplico 1 o 2 veces no sirve para nada. O sea, todos estos resultados son realmente si nosotros aplicamos esto en forma periódica, no nos saltamos ninguno, o sea, hay una cierta rigurosidad que hay que aplicarlo. Después la discusión le puedo contar también de casos que lo han hecho hacia el lote y ayer estaba muy desilusionado en una reunión porque no le había servido para nada. Toño, lo voy a dejar hasta aquí porque yo sé que viene la otra presentación, así que con esto doy por terminada mi presentación. Perfecto, muchas gracias Susana, todo súper claro. Abrimos ahora la ronda de preguntas. Marcela, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bien, ¿Me hola. escuchan? Sí, sí. Perfecto. Hola Susana, hablas con Marcela Parada de la Universidad de Concepción, de Ingeniería Industrial. Estuvo buena tu presentación, me gustó, estuvo bien entretenida, pero me perdí en una de las tablitas que mostraste con las productividades. Me parece que es la slide 19. Aquí. Sí, que me pierdo cómo, si tenemos, estoy comparando la línea 2, el test cada 3 días versus hacer nada, ¿cómo llegamos al mismo porcentaje de trabajadores activos en promedio con esa diferencia en los contagios? Claro, es que, a ver, hacer nada es una situación
es un benchmark que es como quizás lo que quisieran algunos empresas, que es un benchmark no muy realista. En realidad, este es el más realista, que es cuando te cierra la empresa. Aquí lo que estamos suponiendo que tienes una Seremi, donde cuando hay un infectado sintomático, te dice ya, mándelo para la casa, pero sigan operando como si nada. Entonces, en realidad, este caso no es muy realista desde el punto de vista que las empresas tienen mucho susto porque cuando le empieza a quedar la escoba, tienen que cerrar. Entonces, ¿por qué el porcentaje de trabajadores que está cada día activo, o sea que hay 99 de 100? Porque todos aquellos asintomáticos, tú los tienes trabajando nomás. Entonces, por eso que el número de trabajadores activos es tan alto. Pero, Marcela, realmente lo que está sucediendo en la práctica, hay que comparar con este número, que justamente ayer tuvimos una reunión con gente de la minería, y ellos tienen plantas que han tenido que cerrar ahora hace poco, porque le aparece un brote. Entonces en realidad la autoridad no es tan benevolente, no le dice mande el enfermo para la casa y listo, sino que cierran las plantas. Entonces, realmente aquí lo que hacen es que cuando te encuentran un enfermo, uno o dos enfermos positivos, o sea, que son sintomáticos, le chequean la PCR y son positivos, lo mandan para la casa. Entonces ahí realmente la productividad decae significativamente. Este caso lo pusimos en realidad, pero quizás puede prestarse a confusión, ahí tienes razón, porque aquí lo que pasa es que hay un porcentaje importante de gente que está enferma, trabajando, y que la empresa no lo sabe. Pero eso, o sea, que en el fondo por eso... O sea, es que podría haber una diferencia, es que si esos no lo sabes, pueden ser de todas maneras levemente sintomáticos, pensando en alguien que eventualmente se puede enfermar de la guata, por ejemplo, y falta, una cosa así. Entonces bueno, quizás se podría hacer como una sensibilidad distinta. O sea, lo que pasa es que, mira, las empresas hoy en día están siendo mucho más, justamente por lo que está pasando. O sea, hay muchas empresas que, como te digo, también tenemos otras empresas que todavía no puedo decir los nombres, pero que tienen plantas fuera de Santiago y funcionan perfecto. Y otras que tienen planta aquí por Quilicura, más, digamos, en la ciudad, donde la gente se mueve en transporte público, donde tiene la escoba, y como tú dices, ahí, por ejemplo, tú tienes personas que son levemente sintomáticas y la gente va igual a trabajar. Han habido programas donde muestran que la gente les da susto que van a perder la pega, y entonces que cuando son síntomas como un dolor de cabeza, un poco de fiebre, se toman un paracetamol y van a trabajar. Entonces, hoy en día están empezando a ser más estrictos algunas empresas con encuestas diarias, preguntándole los síntomas, porque es un riesgo enorme. Eso es lo que ha pasado en los hogares de ancianos. O sea, que va la gente con un poquito de síntomas, ni igual a trabajar, y después se contagia un anciano y se mueren. Hemos tenido casos aquí en Las Condes donde se murieron 20 ancianos y ahora hay juicio y todo, me contaron. Pero eso, digamos, Ya, sí, ahí me aclaré. Sí, este benchmark es demasiado buena onda, si tú querés, Sí. como el lenguaje que se usó alguna vez. Aquí es como, mire, vamos a hacer la vista gorda, y si están enfermos, si empieza a tener enfermos, no hacemos nada. Y no es la realidad. Ya, gracias, Susana. De nada. Susana, yo tengo una pregunta. Tengo varias preguntas, pero las voy a mezclar en dos, súper cortitas. Uno, si entendí bien, testear y traquear o el distanciamiento entre los trabajadores pareciera ser la clave, ¿no? Estos son los dos protocolos que ustedes plantean, de testear cada 3 días o hacer turnos cada 2 semanas. Exacto. Claro, mis preguntas son dos. Una, ¿por qué aparecen estos dos protocolos como sobresalientes y no hay algún otro protocolo, por ejemplo, no sé, distanciar en cada 3 semanas o testear más o menos frecuente? ¿Por qué 3 días y 2 semanas pareciera ser que son como más sobresalientes? Y la segunda, para darte la palabra, ¿cuánto se puede extrapolar estos resultados o extender a otro tipo de organizaciones, por ejemplo, a colegios? ¿Se puede hacer en colegio algo así?
o a empresas donde haya harta interacción con el público, por ejemplo, La Vega? ¿Se pueden hacer cosas así? ¿O funciona menos, más? ¿O qué medida habría que tomar? Buena pregunta, la segunda, porque ya me lo han preguntado hasta de colegio. Mira, la primera era ¿por qué esto? Porque mira, la verdad es porque tenemos que mostrar algunos resultados, concentrarnos. Nosotros hemos hecho análisis de sensibilidad, estos protocolos cada un día, cada 2 días, 3, 4, etcétera. Y por ejemplo, obviamente, mientras más distanciado, menos el beneficio y por lo tanto hay un trade-off, cuánta plata, cuánto trabajo, cuánto el beneficio. Y llegamos a la conclusión que más o menos cada 3 días te da resultados como que llegáis a un resultado decente. Ahora, todo esto depende de los recursos de la empresa, la buena onda de los trabajadores, de hacerse estos tests, pero no es que sea mejor cada 3 días versus cada 2 días, cada 2 días un poquito mejor. Los turnos los tomamos lo que hace la minería, por eso, pero fíjate que hay, no sé si vieron este paper de economistas que decían que el 4x10, que decían la gente sale a trabajar 4 días porque ahí y se va 10 días para la casa, que hicieron turnos, no sé si ustedes lo vieron, que lo están implementando en Mastercard, etc. Nosotros lo hemos planteado en la SOFOFA, en empresas particulares, por un montón de lados, y a mí me sorprendió cómo las empresas, los empresarios, como que tengo la impresión de que, ustedes son economistas, muchos de aquí, pero que hay un beneficio-costo y que el costo hay que tomarlo como de mediano plazo. ¿En qué sentido? De que efectivamente, esto, por ejemplo, cuando tú haces turnos de 14 días, obviamente uno tiene que reducir el número de trabajadores a la mitad. O sea, me refiero, van 14 días y muchas veces no pueden trabajar teletrabajo los otros 14 días. Pero si tú calculas bien cuáles en el fondo los costos de cerrar la empresa para la economía, para la economía de ellos, para la economía a nivel nacional, son enormes. Entonces hay que hacer la evaluación. O sea, es cierto que esto te disminuye la productividad a la mitad, pero hay que ver que cuando te cierran la empresa puede tener un costo. Mira, en la minería, por ejemplo, nos contaban que hay proyectos enormes que los tienen cerrados nomás. Ahora me van a preguntar, ¿por qué si la minería tiene de 14x14 le ha funcionado como más o menos marco? Y el problema es que tienen los 14x14, pero los mineros o los trabajadores se infectan camino a las minas, en el aeropuerto, los que nos contaban ayer que ellos viven en la mina, entonces es re difícil después mantenerlos aislados después de los horarios de trabajo, ¿cachai? Entonces es como una convivencia un poco distinta. Pero, por ejemplo, si tú haces turnos y anticuerpos, te funciona aún mejor, o sea, ahí te funciona como que casi la cuestión es perfecta. Ahora, yo les digo que en la industria en general, salvo la minería, el tema de los turnos no ha ido como la mona, o sea, nadie quiere disminuir la cantidad de trabajadores en sus plantas, que a mí me parece súper cortoplacista, pero, porque después se la cierran, pero ha sido la recepción pésima para el tema de los turnos. Y la segunda pregunta que me hacías, si esto se puede aplicar a otros lados, mira, de hecho, hablé con un colegio que nos preguntaba, el problema que tú tienes es que estos tests, por ejemplo, en las empresas tienen primero que hablar con los sindicatos, que tú pueden obligarlo a hacer público, por eso que nos piden tanta confidencialidad, tienen que hablar con los sindicatos, que los trabajadores estén de acuerdo, etc. Entonces, en los colegios se supone todavía, la evidencia nos dice que los niños la mayoría son asintomáticos. Entonces, es súper complicado hacerle los test de anticuerpos a los niños. Podrían, pero lo más probable es que tengáis un montón de papás que no estén dispuestos o que en la mañana, digamos, el beneficio es igual, pero desde el punto de vista logístico y psicológico, no sé, ahí ya hay que ver cada institución. Por ejemplo, la universidad, se podría, pero la pregunta es ahí, los estudiantes, vas a tener como la parte legal la posibilidad de obligarlos a todos a hacerlo. Hemos hecho análisis de sensibilidad de la adherencia, con 80%, igual tiene beneficios súper buenos, pero no es fácil en organizaciones más abiertas. Ya.
Pero se podría diferentes hacer el turno, ¿no? Lo de turno era sin testeo, ¿no? empresas donde... ¿Ah? ¿Qué? El protocolo con turnos era sin testeo, ¿no? Es sin testeo. Entonces tú puedes combinarlo. Acá pusimos, nosotros con las empresas estamos viendo la realidad de cada empresa. ¿Ah? Ya. Entonces, en el fondo ahí si ellos dicen, no, si yo estoy dispuesto a hacer turno, entonces tú podías hacer los test. Pero digo, en los Porque colegios se de podría hacer manera que turno. tenía turno y le hacía test de anticuerpo a la entrada y a la salida Ujú. de los turnos. Entonces, uno puede ir probando esto. Nosotros tenemos como un paquete, digamos, de simulación donde le ponemos el protocolo como un input. Entonces, podéis simular lo que pasa. Bien. Hay empresas donde la instancia social lo implementan en forma súper fácil y hay otros donde, por ejemplo, nos contaban también, en construcción la distancia social no funciona para nada. Para nada. Entonces ahí también estos resultados dependen de este R0, de la cantidad de contagios dentro de la empresa, y por eso que son resultados que nosotros lo estamos ayudando a cada empresa en particular para ver la realidad de ellos. Bien. Gracias, Susana. Rodrigo, vamos con la última pregunta. ¿Estás ahí? Espérame. Ahí sí. Perfecto, muchas gracias. Hola Susana, muchas gracias por la presentación, muy interesante, aplicada, digamos, que es lo que necesitamos soluciones y a veces esto es parte de la solución, cómo vivir en pandemia, ¿no es cierto? Ahora, tengo un par de dudas súper cortitas de algunos parámetros. ¿El R0 es dinámico, no? En el sentido, ¿cambia en Sí, el tiempo? sí. Ya. Sí, lo que pasa, bueno, nosotros en el modelo en realidad, porque es súper dinámico, incluso a nivel poblacional, porque es totalmente endógeno. Mira, cuando uno habla con los epidemiólogos, lo manejan como un parámetro que fuera, si tú incluso búscate en Google el R0 de la varicela y te aparece un número. Y es súper, ellos lo miden como al comienzo de la pandemia, pero obviamente después depende por ejemplo, con cuarentena el R0 poblacional te cambia. Si te cambia el número de contacto, el C que está acá. ¿Te fijáis? Entonces es como, nosotros lo que hacemos, el R poblacional lo dejamos constante y cada vez que corremos esto como el horizonte rodante lo vamos cambiando. Pero lo que sí hacemos el R de la empresa, eso lo tomamos como endógeno, porque nosotros sabemos en el fondo, ahí como que controlamos el distanciamiento, Sí. controlamos algo, pero dentro de la población, pucha, si el gobierno termina la cuarentena mañana, o sea, no podemos adivinarlo, ¿te fijas? Entonces el mejor guess es usar el R0 que tienen estimado hoy día. Perfecto. Y una pregunta adicional. Tú en alguna parte mencionaste que los falsos positivos no eran aleatorios. ¿Qué significa eso? Porque uno como podría pensar que es al revés, digamos, que es aleatorio dentro de la población, o te referías a otra cosa. Y antes No, no es aleatorio. ¿En qué sentido? Que tú, cuando tomas un test de anticuerpos, o sea, imagínate yo me voy como se hacía, no sé, en el Parque Arauco, o sea, en la Pumanque, el que abrió. Entonces llega a 100 personas y yo digo, le tomo los test a esas 100 personas. Entonces va a haber un 3% de estos falsos positivos, de que hay un 3% de personas, imagínate que yo sé que estos 100 estaban sanos, y le tomo los test, igual me van a salir 3 positivos. Entonces, yo no tengo idea. El primer toma, te fijas que es puro ruido, la primera toma, por eso que los test no sirven para, si te compráis un test, no te sirve para nada, porque no sabéis si ese gallo está con la enfermedad, la tuvo hace tiempo y es un IgG de antiguo, o es un falso positivo, no tenía idea. Pero estos tests, bueno, los que están aprobados y todo, te dicen que, suponte tú que yo ahora, al otro día, estas personas las dejo ahí en una cápsula, les vuelvo a tomar el test, me salen los mismos 3 personas con positivo. No es aleatorio, ¿cachai? Porque estos gallos tienen algo en su sangre que los detecta el test como positivo. Entonces, en ese sentido, con el primer test tú podés limpiar todo ese ruido. Pero de ahí para adelante la probabilidad, bueno, no es que la probabilidad se vaya a cero, porque te podía agarrar la influenza y te generaste un anticuerpo parecido. Dicen que la gente que tiene esta fiebre reumatoidea, dependiendo el ciclo de la enfermedad, cuántos remedios tienen, a veces tienen más o menos anticuerpos, entonces no es como preciso, pero no es aleatorio en la gente. O sea, hay gente que le va a salir positivo, ¿cachai? Pero con nombre y apellido.
Entonces, el primer barrido, y ahí yo entiendo que la gente que dice, cómprense todo de anticuerpos, lo usan una vez, no sirve para nada. O sea, yo me lo tomo hoy día, me sale positivo, no tengo idea qué me está diciendo. Pero al revés, si yo me compro 20 y me sale negativo, y de repente en 10 semanas más me sale positivo, eso sí que es una señal altamente probable que yo estoy cursando o tuve la enfermedad hace poquito. Ok, muchas gracias. Una última pregunta, en alguna parte yo me desconecté porque se me cayó internet, pero esto evidentemente pasa por un análisis costo-beneficio, ¿no es cierto?, la aplicación de esto a distintas industrias. O sea, hay que saber el costo de esto y cuánto beneficia a la industria, a la empresa y cuánto beneficia a los empleados, ¿cierto? Porque hay que, como dices tú, la cultura requiere que ambas estén de acuerdo, o sea, empleados que no quieran o estudiantes que no quieran, no se puede hacer nada. Y por lo tanto, ¿ustedes tienen alguna idea de qué tipo de industria estaríamos, esto sería aplicable y con algún grado de certeza de que es beneficioso, digamos? Estamos hablando de empresas grandes, medianas, No, fíjate, rurales. de hecho, la primera fue, que yo creo que es público, en el mismo laboratorio BIOS, que es como una pyme, que son como 70 empleados. No sé si califica pyme, pero yo creo que sí. Okay. Y le explicaron y todo, y sabes que la reacción de los empleados estaban felices porque sienten que se están preocupando de ellos, ¿cachai? Que en el fondo no es como que, ¿sabéis qué más? Ustedes tienen que venir a trabajar porque ellos trabajan encerrados. Se sienten protegidos. Ahora hay que tener harto ojo para que no crean que esto es la papa, o sea, tú le puedes decir negativo y te puede infectar al otro día. Entonces, hay que hacer mucha educación de que tú tienes que además, esto es como encima de todas las medidas sanitarias. En esa empresa los empleados están felices por la cuestión, o sea, todos, no hay ninguno que se negó. Ahora hay otra empresa de otro rubro, que es una empresa grande, pero lo van a aplicar en una planta como piloto. Ahí hablaron con el sindicato y vamos a ver, porque esto parte ahora, se supone que ahora, en julio, vamos a ver en el momento de los pibos si alguien se niega. Pero las empresas que lo han aplicado, en general los empleados están felices. O sea, se sienten súper como protegidos, como contentos, ¿cachai? Como apañados también en esto, como que la empresa no lo está dejando ahí un poco botaditos, que si el que se enferma se va para la casa. Entonces, lo han tomado súper bien, ¿eh? Pero requiere mucha educación, porque si tú crees que te sale negativo, estáis sano, puede ser un falso, o sea, puede ser que estén jugando la enfermedad o no te han aparecido, entonces hay que tener ojo, pero la experiencia, y les voy contando más, cuando, bueno, y el costo-beneficio es cierto, si tenéis 100 trabajadores, tenéis que, si lo hacéis 2 veces a la semana, te tenéis que gastar $70.000 mensuales. 70.000. Quizá un poco menos cuando lo compran al por mayor. Yo creo que estos gallos lo encuentran a $4, $5 el test. Perfecto. Pero también lo que nos han contado es que cuando viene la Ceremi y sabe que están tomando todas las medidas sanitarias, la probabilidad que te cierren también es menor. No solamente tenéis menos enfermos, sino que si tenéis la mala suerte que igual te aparece un sintomático, es menos probable que te cierren. Claro, hay más protocolos. Bueno, muchas gracias, Susana. De nada. Bien, Susana, muchas gracias. En nombre de la facultad, en verdad, te doy las gracias por aceptar nuestra invitación y presentar tu trabajo. Se ve muy interesante, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, y ahora seguimos con Luis Felipe. Luis Felipe, ¿estás ahí? Bien. Espérame, no te tengo bloqueado, ¿eh? Ahí sí. Ok, bien. Gracias. Yo voy entonces a compartir la pantalla. Ok, muy súper interesante la presentación de Susana. Me sumo a los comentarios. Aprovecho a hacer un comentario partiendo mi presentación en términos de que creo que hay un elemento de bien público que es recontra importante señalar. Entonces, hay ciertamente una evaluación costo-beneficio que tiene que hacer la empresa, pero desde el punto de vista de las autoridades también es muy importante que entiendan que hay un bien público acá, que hay una externalidad que se genera y por lo tanto hay la necesidad de un bien público. Y yo creo que en eso tenemos que acelerar el tranco, particularmente para lo que decía Susana, que efectivamente una vez que podamos retomar mayores niveles de normalidad, evitar los rebrotes y situaciones que pueden ser muy costosas. Y lo que nosotros hacemos en este paper
es básicamente hablar, digámoslo así, de las primeras etapas, de las etapas en donde efectivamente, o las etapas como las que estamos ahora, tratando de proveer un marco de análisis para analizar las políticas o el tipo de políticas que se implementan, que se pueden implementar, que se están implementando en muchos casos, para reducir los efectos de este virus sobre la economía y en particular sobre la capacidad productiva de largo plazo. Este es un trabajo conjunto con Roberto Chang y con Andrés Velasco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente analizamos la situación desde el punto de vista de lo que está ocurriendo con todo lo que son las medidas sanitarias, las medidas que de alguna u otra forma son necesarias para enfrentar la propagación del virus, pero que sin lugar a duda tienen un efecto sobre la economía muy significativo. Nosotros lo vamos a modelar obviamente como un shock de oferta y en particular lo vamos a modelar a partir de un parámetro de productividad que vamos a tener en la función de producción de las empresas. Y como hemos visto a lo largo de todas las experiencias de los países en estos meses, las respuestas de política van a ser múltiples. Una de ellas, por ejemplo, que han implementado países en Europa, es la de subsidiar planillas, o sea, el gasto en trabajadores de las empresas. Y lo que queremos hacer en este modelo es básicamente proveer un framework para analizar distintas políticas, analizar los pros, los contras de estas políticas y para ver básicamente cuál es la justificación. Hay un argumento que ciertamente es dominante, que es despedir trabajadores ahora para recontratarlos en el futuro, genera ineficiencia y costos de ajuste muy significativos en la economía. Pero ese argumento por sí solo no es suficiente, como vamos a mostrar, y vamos de alguna u otra forma a incluir en nuestro análisis el argumento de la existencia de imperfecciones financieras, como un elemento que interactúa con las ineficiencias de los despidos para generar de alguna u otra forma los canales a través de los cuales la política pública puede actuar. ¿Ok? Y eso obviamente genera consecuencias para las distintas políticas económicas que se implementen. Esta figura es de un paper del BIS, lo que muestra es que claramente acá estamos hablando de una situación en donde los requerimientos de caja de las empresas son significativos en cualquier parte del mundo. Este gráfico lo que muestra es cuánto es el porcentaje de empresas que tienen un requerimiento de financiamiento positivo en dos escenarios distintos. En un escenario en donde toda la deuda de corto plazo se hace un rollover de esa deuda, incluso en el caso en que no se hace rollover y en el caso que se hace un 100% rollover. Y como ustedes pueden ver, incluso en los casos en los que se hace un 100% de rollover, los requerimientos de caja de las empresas, de financiamiento de las empresas son significativos. Entonces, no es solo el hecho de que yo pueda postergar el pago de mis impuestos o de mis deudas, sino también la necesidad de financiamiento adicional, financiamiento de capital de trabajo para las operaciones de las empresas, que es consistente con este gráfico. He sacado un paper de Didier con coautores del Banco Mundial, donde hay un par de chilenos también que están en este paper, en donde ellos muestran los días de catch que tienen las empresas en distintas industrias. Y como ustedes pueden ver, hay obviamente sectores que están, para los cuales más de 30 días de cuarentena, más de 30 días de paro o detenidos, pueden generar una situación financiera muy, muy difícil de sobrellevar, y sabemos que una de las posibilidades es básicamente la quiebra, y ahí no es solo ahí ya no hay, digamos así, posibilidad de incluso recuperar la relación laboral hacia futuro. Y ustedes ven que los sectores más problemados en esto son sectores como los de restaurantes, que ya hemos escuchado muchas veces hablar de ese tipo de historias. Así que acá también este gráfico es muy interesante en términos de decir que hay heterogeneidad en términos de los requerimientos de caja, pero aún así hay una cantidad importante de sectores donde hay mucho empleo que requieren o que tienen poco flujo de caja. Nosotros lo vamos a modelar esto a través de un parámetro para poder sobrellevar sus operaciones.
Y este tercer gráfico que les quiero mostrar de motivación básicamente muestra que esto también es particularmente relevante para aquellas empresas en donde digamos así, de menor tamaño, para los cuales las fricciones financieras ciertamente son más importantes, más relevantes. Entonces también, y eso dentro de los países, también podríamos asociarlo a países donde tengan sistemas financieros menos eficientes. ¿Cuáles son los componentes centrales del modelo que les voy a presentar? Es un modelo básicamente en donde despedir trabajadores durante la fase de contagio puede afectar negativamente la productividad en la etapa de recuperación. Va a ser un modelo de 2 periodos. El primer periodo es una etapa de contagio y el segundo es ya donde salimos de la situación. Después les voy a contar algunas de las cosas que estamos haciendo entre medio para poder tratar de modelar esta incertidumbre que existe en el momento de salida. Y el segundo elemento es que los empleadores tienen el límite de crédito que depende del valor de sus empresas. ¿Ok? Y como ustedes van a ver, aquí va a haber una cierta retroalimentación en el sentido que el valor de las empresas va a estar afectado de manera importante por lo que sea la capacidad de las empresas de seguir contratando trabajadores. Y la literatura respecto de los despidos y la productividad es una literatura que ha mostrado de manera, creo yo, más o menos sistemática el hecho de que efectivamente despidos masivos, para poder aislarlo de aquellos casos donde son características personales de las personas las que influyen sobre el despido. Por eso estos estudios trabajan en casos de despidos masivos, o sea, de choque exógeno a las empresas. Estos elementos teóricos, por ejemplo, de que las empresas, de que las separaciones de trabajadores pueden reducir la productividad y los salarios de los trabajadores, porque, por ejemplo, el proceso de aprendizaje respecto del match, de la calidad del match entre firmas y trabajadores toma tiempo, los papers de Jovanovic en esta materia, o la propia idea de que el proceso de adquirir habilidades que sean específicas ocurre a través de un proceso de aprendizaje en la práctica, son mecanismos a través de los cuales efectivamente nosotros esperaríamos que despidos masivos tengan un efecto, o separaciones del trabajo tengan un efecto negativo sobre la productividad. ¿Ok? Y aquí hay una serie de papers del de Jacobson y coautores, que es uno de los más reconocidos en esta materia, que de alguna u otra forma documentan que estos despidos tienen efectos sobre la productividad y generan también evidencia de que estos costos se generan probablemente de manera más significativa por la pérdida de un match de calidad entre el trabajador y la empresa. ¿Ok? Entonces, estos dos componentes que nosotros tenemos en el modelo son componentes que amplifican sus efectos y que también pueden generar situaciones que son muy relevantes, como por ejemplo la de equilibrios múltiples, en donde podemos tener de alguna u otra forma estados pesimistas en la economía que generan un equilibrio o un equilibrio extremadamente malo en materia de actividad. Y yo les voy a hablar de algunos de los mecanismos que nosotros analizamos en este paper, algunos de los cuales tienen mayores o menores costos en términos fiscales, pero que efectivamente pueden ser relevantes de implementar. ¿Cuáles son las consecuencias en términos de la política económica para los hacedores de política, este tipo de modelística o esta visión respecto de los efectos del COVID sobre la economía? El primero es que la pérdida de empleos es necesariamente ineficiente. Segundo, que esto ocurre cuando las restricciones financieras se tornan binding, o sea, se tornan activas. Lo tercero es que las políticas tradicionales, como el gasto público, incluso bajar las tasas de interés, puede que no funcionen o tengan un impacto muy limitado. Este no es un problema de demanda, podríamos decir. Que las políticas convencionales pueden ser más efectivas, como por ejemplo las cosas que hemos estado viendo en términos de subsidios a los salarios, de transferencias, de inyecciones de liquidez a las empresas, de garantías a los créditos. Y el principio básico es, obviamente, en nuestro modelo, es relajar las restricciones de crédito.
¿Cuál es el modelo? Un modelo muy simple, una economía pequeña y abierta, con 2 periodos, con una fase de contagio y una fase de recuperación, con un solo bien transable, préstamos internacionales a la tasa RO. O sea, vamos a asumir de que el país tiene acceso a los préstamos internacionales, a los mercados financieros internacionales. Podríamos, y en alguna parte del paper discutimos respecto de cómo la restricción de acceso a los mercados internacionales puede hacerse binding, puede hacerse activa, pero también, y en eso estamos trabajando, eso depende de las acciones que tomemos. Efectivamente, la probabilidad de que se torne binding es precisamente aumenta si no tomamos acciones precisamente para contrarrestar los efectos que está teniendo sobre la economía. Y ahí podríamos sumar dentro de las acciones que los gobiernos pueden tomar, precisamente subsidiar esquemas como el que Susana proponía en términos de testeo a las empresas, porque eso evidentemente tiene una externalidad y por lo tanto genera la necesidad, o puede justificar la acción pública en ese tipo de materias. Hacemos las cosas muy simples desde el punto de vista de los hogares, de forma tal de tener formas reducidas en todo nuestro modelo. Los salarios básicamente son iguales en ambos periodos. Las preferencias, los hogares tienen preferencias lineales y en equilibrio, entonces los salarios y la tasa de interés doméstica son constantes. De hecho, el factor de preferencia de los agentes, el RO es igual a R. ¿Ok? ¿Qué es lo que suponemos por el lado de la productividad? Por el lado de la productividad, tal como les dije, lo que nosotros hacemos es construir una historia que está basada en estos papers que les mencioné previamente, Jovanovic, los papers de Learning by Doing, de Arrow y demás. Es todas esas historias en donde los despidos pueden de alguna u otra forma generar pérdidas en productividad. Y por lo tanto, el parámetro, nuestra función de producción va a ser una función de producción que combina trabajadores con productividad. Tenemos una versión del modelo donde tenemos capital y los resultados básicamente son los mismos. Hay una diferencia respecto de la generación de multiplicidad de equilibrios que requiere algunos supuestos adicionales y dado que requería supuestos adicionales no la desarrollamos más, pero son más o menos generales en esa línea, o al menos la gran parte de los resultados son generales a otro tipo de funciones de producción. Ahora, respecto a la productividad, vamos a decir de que si N está entre cierto threshold, digámoslo así, entre N barra y N cola de chancho, llamémosla, vamos a tener niveles de productividad más altos. Y si N cae por debajo de ese N gorro, no es gorro, es cola de chancho, no sé cómo se le llama. Y pensemos en ese N como una escala mínima eficiente, la productividad se ve afectada. O sea, cuando bajamos de la escala mínima de la empresa, y probablemente en esto Susana tiene mucho más información que podríamos utilizar, básicamente se resiente la productividad y si estamos en una escala razonable tenemos un mayor nivel de productividad. Y lo que hacemos es suponer que con la pandemia el A cae drásticamente y lo hacemos caer a 0, ¿ok? Pero las empresas van a fijar ese N hoy día y ese N va a estar determinado también mañana. ¿Ok? Ese es básicamente el supuesto que hacemos bajo la lógica, y entonces bajo la lógica de que recontratar trabajadores es costoso, enseñarlos nuevamente tiene muchos costos y por lo tanto esta es una situación límite en donde esos costos son altísimos y por lo tanto, digámoslo así, hoy día queda fijo la dotación de la empresa. Esa es básicamente la forma de recoger en un modelo muy simple como este proceso de aprendizaje, pero el modelo sería extendible a un modelo donde tenemos de alguna u otra forma costos de entrenamiento, costos de aprendizaje, etc. Tenemos que hacer algunos supuestos respecto a los niveles de productividad, de forma tal de que las empresas siempre quieren mantener una dotación de trabajadores, a pesar de que en el primer periodo las empresas no van a producir, porque piénsenlo así, cuando nuestro shock de productividad, cuando la productividad cae a 0, el producto en el primer periodo es 0 y por lo tanto lo que la economía va a estar haciendo es endeudándose precisamente para financiar su consumo en el primer periodo y las empresas para financiar sus salarios. O sea, en esta historia lo que estamos haciendo es una historia donde las empresas necesitan
obtener financiamiento para mantener y pagarle a sus trabajadores, porque de eso dependen los niveles de productividad que van a poder alcanzar en el próximo periodo y de esa forma el valor de la empresa, ¿ok? Como tal. Pero como el valor de la empresa a su vez actúa como un colateral para la obtención de crédito, ustedes van a ver entonces que estas dos variables van a estar interactuando y en algunos casos se van a generar incluso la posibilidad de multiplicidad de equilibrio. Entonces, para financiar los salarios durante la pandemia, las empresas tendrían que pedir prestado una cantidad D, y esa cantidad D es igual a la cantidad de trabajadores. Aquí este barra no debe estar, es D igual a W por N, la cantidad de trabajadores que voy a poder mantener, por W menos B, que es básicamente la liquidez inicial de las empresas. Y como ustedes veían, son pocas las empresas, hay muchos sectores con donde este B es pequeño, hay otros sectores donde este B es mayor y por lo tanto tienen un mayor espacio de liquidez inicial para financiar sus operaciones, y eso también lo vamos a ver en los gráficos cuando se los muestre. Vamos a suponer que las empresas pueden pedir prestado, eso sí, una cantidad que va a ser menor o igual que el valor de mercado de las empresas, ¿ok? Y básicamente esto es una restricción entonces al endeudamiento. El valor de las empresas va a venir justificado variamente, el valor de las empresas va a ser igual al producto que tengan en el segundo periodo, menos los salarios que paguen, multiplicado por la cantidad de trabajadores que logran tener, que es este de acá. ¿Ok? Entonces el valor de la empresa es el valor presente descontado, digámoslo así, de las utilidades de la empresa. Y aquí ya ustedes ven dos elementos que son clave, N y A, que determinan básicamente el nivel de utilidades de estas empresas multiplicado por un lambda. Y al multiplicar por un lambda estamos diciendo básicamente reflejando un tipo de imperfección. Por eso el acceso al financiamiento de las empresas es imperfecto, porque los empresarios pueden hacer default ex post y quedarse con una fracción de las empresas que sea 1 menos lambda o quedarse con 1 menos lambda de las utilidades. Y en esos casos lo que ocurre es que básicamente el accionista o el que le prestó a la empresa en realidad, acá tenemos una versión del modelo con accionistas minoritarios, entonces podemos decir accionista minoritario, pero en este caso el que le presta a la empresa se puede quedar solamente con un valor lambda. Entonces la deuda va a ser menor a un lambda el valor de las utilidades de la empresa. ¿Ok? Y esto básicamente podemos sintetizarlo en dos ecuaciones. La primera ecuación es una ecuación de demanda por crédito, en donde las empresas van a demandar el pago de su salario menos la liquidez con la que cuenten, y una restricción financiera, lo que llamamos la curva FC, donde la deuda tiene que ser menor o tiene que ser, si está binding, tiene que ser igual a un lambda, el nivel de productividad de la empresa en el siguiente periodo, menos el salario que paga, multiplicado por la cantidad de trabajadores, sus utilidades traídas a valor presente. Y lo que vamos a hacer acá es graficar estas dos curvas y ver cuáles son los equilibrios en nuestra economía. Tenemos nuevamente dos niveles de productividad, un nivel de productividad cuando la empresa cae por un nivel de trabajadores por debajo de su escala mínima de operación, y por lo tanto en ese caso, esta es la demanda por crédito, tiene básicamente la pendiente, esta demanda por trabajo tiene esa pendiente, perdón, la restricción financiera, la FC, tiene la pendiente del nivel bajo de productividad, porque la empresa se queda en un nivel bajo de productividad, o un nivel alto de productividad cuando está básicamente operando con un nivel de trabajo que le permite, de alguna u otra forma, no haber tenido una merma significativa en el capital humano que había acumulado a través del tiempo. Y la demanda por crédito, que tiene básicamente estas características, que parte del punto donde la deuda es cero y es básicamente V partido por W. ¿Ok? En ese caso, ustedes pueden ver, y el caso que estamos mostrando acá es un caso donde la empresa no está restringida en términos crediticios, la restricción financiera no es binding en este caso, y la empresa puede operar en su nivel óptimo de trabajadores. Esto significa que es una economía en donde, no obstante
el shock del COVID lo lleva a tener una paralización completa de su operación, efectivamente cuenta con los recursos necesarios para financiar y pagar su planilla, y de esa forma en el periodo siguiente, digámoslo así, pensemos un periodo 1 corto y un periodo 2 que es muy largo, recupera con creces lo que fue su, digámoslo así, inversión en capital humano en este periodo, y de esa forma toma la decisión de contratar o mantener N barra trabajadores en la empresa. Pero tenemos que tener situaciones, y obviamente esta situación mientras B es mayor, o sea, el gráfico que yo les mostraba de la liquidez que tienen las empresas mientras B es mayor, mientras lambda sea mayor, o sea, cuando las imperfecciones financieras sean tales que son bajas, o sea, con mercados financieros con mucho acceso al crédito, las cifras más recientes de créditos al sector corporativo en Estados Unidos muestran un aumento muy significativo que viene dado básicamente por el rollover de deuda, pero también por la entrega de nuevo crédito, lo que de alguna u otra forma podría mostrar que en algunos sectores este es el tipo de situaciones que estamos observando, o en otros pueden ser las garantías, y donde debiésemos esperar que una fuerte recuperación de la economía. O sea, esta es una economía que cae, obviamente, durante el periodo del contagio, pero después se recupera rápidamente. O sea, una economía que debiese experimentar una recuperación en V, como les gustaba a algunos llamarla hacia principios de marzo. En este caso, de la intervención del gobierno no aumenta el bienestar a pesar de la pandemia, obviamente. Pero podemos tener una situación como esta, en donde básicamente, dado los parámetros de la economía, digámoslo así, los niveles de liquidez de las empresas o los niveles de acceso al crédito por parte de las empresas, nos llevan a una situación en donde el equilibrio ahora está restringido, ¿ok? En donde básicamente el nivel de empleo es ineficientemente bajo, ¿ok? Y en este tipo de situaciones, obviamente, que se justifica la acción, o se puede justificar la acción o una acción de política económica. Déjenme ver una sola cosa que estoy tratando de... Ok, sigamos. Y podemos tener otro tipo de situación, una situación con equilibrios múltiples, una situación donde básicamente lo que tenemos es que podemos caer en situaciones de pesimismo en la economía. Una situación en donde básicamente, ahí se me fue la pantalla. Déjame hacer esto porque yo tenía un solo problema y era que no estaba viendo bien toda mi presentación. No sé si ustedes la ven bien ahí. Esperemos que sí. Bueno, y esta situación es una situación de múltiples equilibrios, o sea, una situación donde efectivamente lo que ocurre es que podemos tener situaciones en las cuales podemos convivir con un equilibrio malo de muy bajo nivel de empleo, con bajo nivel de productividad y un equilibrio con empleo aún ineficiente, pero con un mayor nivel de productividad. O sea, en un equilibrio en donde las empresas, donde la economía está sujeto a estos espirales pesimistas, en donde básicamente la percepción de que el escenario puede ser malo en términos de productividad, en términos de empleo, nos lleva a que el acceso al crédito por parte de las empresas se hace más complejo. Como se hace más complejo, básicamente las empresas contratan menos y se transforman en una suerte de profecía autocumplida. Entonces tenemos ese tres, digámoslo así, tipos de situaciones en la economía, y lo que queremos saber es cuáles son distintos mecanismos a través de los cuales podemos enfrentar este tipo de situaciones. ¿Ok? Y tal como señalé al principio, políticas para expandir la demanda agregada no son efectivas. Este no es un problema de demanda, sino que un problema de oferta. Lo que pueden hacer bancos centrales de manera, como lo han hecho tradicionalmente, de baja de tasa de interés, puede tener un efecto sobre el precio de los activos, digámoslo así, pero dado los espacios de política de tasa de interés que hemos tenido, probablemente esos efectos son menores. Por lo tanto, es muy importante, o creemos nosotros que es muy relevante el girar hacia políticas no tradicionales.
Y obviamente una de las más comentadas es precisamente el subsidio a los salarios. Un subsidio a los salarios donde básicamente el Estado se hace cargo del pago de los salarios, puede ayudarnos a retomar el equilibrio, de pasar a un equilibrio de A, acá donde tenemos un nivel de empleo bajo respecto al nivel de empleo óptimo en la economía, a un nivel como B. Y en ese caso, lo que el gobierno tiene que hacer es subsidiar. Lo que nosotros discutimos en el paper es básicamente un gobierno que se endeuda en el periodo 1, va a los mercados financieros internacionales, se endeuda y en ese caso, en el segundo periodo cobra impuestos para pagar por las deudas. Recuerden que este es un modelo de 2 periodos, entonces en el segundo periodo se cobra un impuesto que paga las deudas. Y ahí discutimos básicamente cuáles son las mejores alternativas respecto a las empresas, los trabajadores. Lo cierto es que esta política, al final de cuentas, genera un beneficio neto sobre la economía, digámoslo así. Hay como una especie de efecto multiplicador del gasto público que es mayor que 1, en el sentido de que cada peso gastado genera, se paga en el periodo 2, pero se paga más que con creces porque genera utilidades en las empresas. Y producto de que estamos produciendo en el nivel óptimo de producción, dado todos las condiciones de la economía que yo les describí previamente. ¿Ok? Pero entonces ahí tenemos una primera acción. Otra acción puede ser básicamente inyecciones de capital a las empresas. En este caso, básicamente, en este caso lo que estamos haciendo es trasladando la CDE. En el caso de inyecciones de capital a las empresas estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos entregándole recursos frescos a las empresas de forma tal de que su requerimiento de endeudamiento sea menor y por lo tanto su restricción financiera, su restricción de acceso al mercado financiero sea menos binding y en ese sentido nos permita llevar a la economía a un punto de mayor nivel de empleo. ¿Ok? Obviamente, acá lo importante y la pregunta relevante desde el punto de vista de la modelística, y nosotros lo tenemos una discusión en el paper, es que cuando hay inyecciones de capital, una de las cosas que se gana en la empresa es precisamente un mayor control de lo que la empresa puede hacer. O sea, podemos poner condicionalidad a la empresa, podemos poner condicionalidad respecto a, no sé, si la entrega de dividendos, no la entrega de dividendos, etcétera, la operación con paraísos fiscales, etcétera. Y de esa forma asegurarnos también o reducir la probabilidad del oportunismo y el default por parte de las empresas, porque si efectivamente hay un mayor control por parte de el que inyectó capital en la compañía, podemos en ese sentido reducir incluso las posibilidades de fricciones desde el punto de vista financiero. Y en ese sentido, el análisis de las garantías juega un rol importante. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que una de las situaciones en donde nosotros analizamos era esta situación de multiplicidad de equilibrio. Y las garantías puede que no generen necesariamente un mejor comportamiento por parte de los acreedores, de los deudores con respecto a los acreedores, pero sí pueden ser útiles para eliminar este equilibrio malo acá. Y una de las ventajas que tiene es que ex ante esas garantías no requieren esos recursos públicos. Requieren obviamente la constitución de los fondos, etcétera, pero no son tan intensivas en recursos públicos y por lo tanto permiten apalancar la entrega de crédito de manera importante y para países donde la restricción fiscal se puede hacer más relevante, pueden ser una alternativa de respuesta muy relevante. ¿Cuáles son aquellos elementos que nosotros consideramos todavía o que estamos trabajando en el modelo que son relevantes? Incertidumbre, quizás la mayor limitación de este tipo de análisis que hemos realizado, en el sentido de que nosotros damos por cierto el periodo de duración de la pandemia, lo que efectivamente puede tener un nivel de incertidumbre mayor. Lo que estamos trabajando básicamente ahora es modelando, construyendo modelos en donde uno tiene efectivamente un periodo, digámoslo así, intermedio. Estamos viendo ese tipo de alternativas donde hay un periodo intermedio que puede darse con una probabilidad y por lo tanto ver cuál es el tipo de conclusión o cómo cambian las conclusiones de este paper. Pero lo cierto es que en la medida en que consideremos
que hay efectos sobre la productividad que pueden ser, o sea, sobre la capacidad productiva, que pueden ser permanentes o persistentes en el tiempo, ya sea porque se rompió el vínculo con el trabajador o porque la empresa quebró y por lo tanto se destruyó esa capacidad productiva, el actuar tempranamente es tremendamente relevante. Segundo, desde el punto de vista fiscal, la operación fiscal, el financiamiento por parte del fisco en este tipo de operaciones, se paga con creces dado el evitar un escenario en donde la economía termina de manera permanente con un menor nivel de producto. En jerga de la discusión que hemos tenido en Chile, la dinámica de sostenibilidad de la deuda pública no solo tiene que mirarse desde el punto de vista de G, sino también desde el punto de vista de la capacidad de generar recaudación y también, ciertamente, de la capacidad o de la dinámica del producto. La posibilidad de restricciones externas, que es ciertamente para países desarrollados esto no está presente, pero para países emergentes puede ser una restricción relevante, pero nuevamente la restricción de acceso a los mercados externos también se puede gatillar precisamente porque la respuesta fue insuficiente y por lo tanto la capacidad de pago hacia futuro se ve afectada de manera importante, lo que pueda pasar con los tipos de cambio y obviamente el rol del sistema financiero. Creo que no me pasé de los 30 minutos, creo que estuve justo en los 30 minutos, con esto termino la presentación. Agradezco nuevamente la invitación. Bien, súper, gracias Luis Felipe, súper claro todo, muchas gracias. Vamos a partir con algunas preguntas. Rodrigo, ¿estás ahí? No sé por qué tengo que desmutear yo, pero dale, adelante. Sí, perfecto. Bueno, Luis Felipe, muchas gracias por la presentación. Muy entretenida para los que no sabemos muy poco macro. Podemos entender un poquito las políticas públicas que son relevantes, ¿no es cierto?, y las que están en discusión. Yo tengo algunas preguntas del modelo para entender un poquito mejor. Tu modelo en la pandemia es básicamente el factor A, ¿no es cierto? Que va a cero, ¿cierto? Que es bastante drástico tirarla a cero. ¿Qué pasa si uno lo hace, dice, un factor alfa por A, digamos, y te permite ver la intensidad de la caída, digamos? La pregunta es, primero, si es factible o no tiene ninguna consecuencia. Si juega algún rol la multiplicidad de equilibrio. Si tú puedes con eso controlar que algún equilibrio desaparezca, en fondo ver la intensidad. Y otra cosa que yo no entiendo, que probablemente porque soy absolutamente ignorante, es que ¿qué pasa si tú no produces nada? ¿No hay consumo en este periodo? Porque diga el modelo que los consumidores se endeudan para consumir o algo así. Si no hay producto, ¿cómo se hace? Y la última pregunta, ¿cuál es el rol del default? La posibilidad de default, que no es estratégico, es una probabilidad en el modelo, entiendo, porque si fuera estratégico y no hay más periodo, en el segundo periodo la estrategia dominante va a ser default, si no tengo más consecuencias en el último periodo. ¿Cuál es la necesidad de establecer esto y qué rol juega, o algo totalmente fundado en lo empírico? Eso, creo. Ok, muchas gracias por las preguntas. A ver, lo primero, sí, podemos parametrizar el A de forma tal de que sea un A menor. O sea, no cambia, digámoslo así, los resultados generales del modelo. Obviamente, como tú dices, la intensidad de los shocks es ciertamente menor, pero podríamos generar resultados similares a los del modelo con una caída menor en el A. Lo llevamos a cero porque, digámoslo así, quedarnos entre medio con un A con más bajo, en términos de exposición se ve más bonito con el A igual a cero, pero no nos cambia mayormente, reduce, digámoslo así, la necesidad de financiamiento. O sea, por ejemplo, hay cálculos para Estados Unidos que te dicen que el financiamiento de la planilla completa de empresas de menos de, creo que eran 500 trabajadores en el cálculo, era algo así como 33 puntos del PIB. Nosotros acá diríamos, bueno, si el shock le pega completo sería eso, pero si le pega menos sería, no sé, 20 puntos del PIB y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces ese sería como el cambio del supuesto de ese parámetro. Y efectivamente podría afectar no la multiplicidad de equilibrios, digámoslo así, podría afectar en algo la multiplicidad de equilibrios. Podríamos igual parametrizar esto de forma tal de generar múltiples equilibrios incluso con una más pequeño.
es básicamente un elemento cuantitativo del modelo, entonces va a depender de cómo parametricemos también los lambda, de cómo parametricemos el B, etc. Entonces, uno puede jugar con muchos parámetros acá y que nos dé el resultado de, digámoslo así, de múltiples equilibrios. El resultado de múltiples equilibrios es más difícil de generar en un modelo digámoslo así, en donde nosotros colocamos un proceso de learning by doing, ¿ok? O sea, usamos una función más a la arrow 62, entonces en ese caso se nos genera un poco más de complicación, pero por otros motivos. Lo que estamos haciendo acá es un supuesto que es bien fuerte, o sea, estamos suponiendo que esta es una economía pequeña y abierta con libre acceso a los mercados financieros internacionales. Entonces, lo que ocurre acá es que los hogares son los que tienen acceso a estos mercados financieros, los hogares le están prestando, tú puedes pensar a través de intermediarios financieros o directamente a las empresas. Entonces, la tasa relevante de endeudamiento para las empresas es la tasa de endeudamiento de los hogares, que es RO. ¿Okay? Entonces, hay libre acceso al mercado financiero. Y lo que los hogares hacen es básicamente pueden suavizar su consumo precisamente haciendo acceso a esos activos netos que tienen. ¿Okay? Y eso les permite a ellos hacer el suavizamiento del consumo. Podríamos pensar en tener consumidores ricardianos, que solo se consumen el nivel de digamos así, el salario que reciben, en cuyo caso podemos poner un salario de subsistencia, un C barra, y en ese caso lo que ocurriría es que probablemente la acción pública sería aún más relevante precisamente dado los niveles de utilidad que esos actores pueden obtener. Nosotros en uno de los apéndices del paper mostramos que esta es la política óptima en el sentido de que el planner lo que haría sería precisamente hacer exactamente la misma intervención, dado las fricciones que tiene la economía, y nos llevaría al equilibrio, digámoslo así, del planner, y por lo tanto las políticas que estamos planteando son políticas desde esa perspectiva óptimas, pero tú tienes razón, podríamos tener otro tipo de agentes. Ahí la discusión de política óptima se hace más complicada, porque tendríamos dos tipos de agentes en la economía, los ricardianos y los no ricardianos. Pero eso también es complicado, o sea, pero eso también es un punto a resaltar en el sentido de que nosotros estamos suponiendo que esos agentes tienen acceso al financiamiento internacional, se pueden endeudar en los mercados financieros internacionales para suavizar este shock, cosa que podríamos decir que en algunos casos no va a ser posible, no va a ser, o en algún momento se puede tornar una restricción binding. Y respecto de la restricción financiera, lo que nosotros hacemos, lo que estamos diciendo es que al comienzo del periodo 2, lo que puede hacer el empresario es llevarse una fracción 1 menos lambda para la casa. ¿Ok? Tú te puedes quedar todavía con una fracción lambda, eres capaz de atrapar esa fracción lambda. Entonces, eso es lo que genera, digámoslo así, a los Holstrom-Tirol, esta restricción, este problema de asimetría entre prestamistas y deudores. Entonces, básicamente lo que ocurre es que eso te genera la restricción de acceso al crédito. Que tú solo puedes hacer como pledge una fracción lambda del valor de tu empresa. Que eso es con lo que yo me podría quedar en caso de que tú mirara y dijera, en este caso el empresario lo que haría, diría, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Pago la deuda o me quedo con el 1 menos lambda de las cosas que me pueda llevar para la casa, para, no sé, para un paraíso fiscal? ¿Ok? Y él toma una decisión en ese momento. Y obviamente esto está modelado de forma tal de que esa restricción siempre es binding y por lo tanto siempre termina al final de cuentas pagando, o sea, salvo los casos que obviamente no tienes, o sea, no tienes default, pero sí, si no cumples con la restricción financiera, podrías tener default. Que es uno de los casos que nosotros discutimos en el paper. Si el gobierno le pasa plata a la empresa y no se modifica, o le inyecta capital a la empresa y no se modifica este comportamiento por parte de los empresarios, puede que el empresario pesque la plata y se la lleve, ¿no? Por eso, cuando hay todas estas medidas de intervención de los gobiernos, de inyección de recursos en las empresas, vienen con una serie grande de restricciones, que no pueden dar dividendos, que no pueden operar con paraísos fiscales, que tiene que tener un miembro en el board para monitoreando, que tiene que estar en el comité de auditores, en el comité de inversiones, etcétera. Que es más o menos la lógica que nosotros utilizamos para decir por qué se justifica esa política, dado esta otra, digámoslo así, precaución. Eso. Perfecto. Muchas gracias. Bien, Luis Felipe, tenemos 2 preguntas más. Martín.
Martín, ¿estás ahí? Ahí sí, ¿o no? Adelante. Sí, hola Luis Felipe, Martín Carrasco de la Universidad del Desarrollo. Bueno, muy interesante tu paper y muy buena tu presentación. Tengo, eso sí, dos preguntas, principalmente debido a que tu paper está orientado a la oferta de la economía. Ahora, la crisis actual es sin duda un shock de oferta, y quizá uno podría pensar un doble shock de oferta, las pandemias y las cuarentenas, pero sin duda también hay un colapso de la demanda agregada. Uno podría pensar un shock en la demanda agregada vía menores ingresos, pérdida de empleo o mayor incertidumbre. ¿Tú piensas que la demanda no juega en esta crisis ningún rol? O quizá en el periodo inicial, pero quizá en la recuperación pudiese tener un mayor rol. Y la segunda pregunta tiene que ver con el financiamiento de estas políticas que tú sugieres. Por ejemplo, estos subsidios a los salarios, va a haber que pagarlo en el siguiente periodo. Eso podría inducir a mayores déficits fiscales y por ende uno podría pensar una mayor prima de riesgo soberano, llevando a un efecto contrario al de esta política de bajar las tasas. Y bueno, y uniendo estas dos preguntas, ¿piensas tú que falta algún mecanismo de equilibrio general que podría alterar las conclusiones del paper? Ok, vamos por la primera. Equilibrio general. La primera, básicamente, si pensamos en lo que está ocurriendo, es una pandemia que está limitando de manera importante, o que digamos así, que su efecto de primer orden, si yo tuviera que describirlo dentro de un modelo, digámoslo así, neo-keynesiano, para ponernos en estos modelos que utilizan los bancos centrales, probablemente lo que los bancos centrales están haciendo hoy día es pegándole un shock al parámetro de productividad que afecta entonces tu oferta agregada en la economía y que obviamente genera una respuesta en el nivel de producto y por lo tanto endógenamente en los niveles de demanda agregada de la economía, lo que se suma además a los niveles de incertidumbre, y ahí tú tienes razón, si le metemos incertidumbre obviamente hay un componente dentro de la demanda agregada que también se ve afectado. Nosotros creemos que, digámoslo así, el shock predominante inicialmente es más bien el shock de oferta, pero eso se manifiesta a lo largo de la transmisión dentro de la economía, obviamente con manifestaciones que van por el lado de la demanda agregada. Entonces, la modelística básicamente es solo para distinguir cuál es el shock inicial. Respecto del financiamiento, efectivamente lo que tú dices es correcto. El punto que nosotros hacemos acá es que eso tiene que estar ponderado por el hecho de que si tú tienes en la economía pérdida en la conexión o en este match entre trabajadores y empresas que destruye productividad, las consecuencias del shock son permanentes en la economía. ¿Por qué? Porque si tenemos procesos básicamente de aprendizaje en la práctica, tenemos procesos de toma de tiempo y costos en términos de buscar buenos match, trabajadores, empresas en la economía, ese efecto genera un efecto permanente sobre la economía. Y ahí lo que yo llamaría la atención es el hecho de que implícitamente el efecto multiplicador en la economía de ese gasto público del primer periodo es mucho mayor que 1. ¿Por qué? Porque te permite alcanzar niveles de producto en el periodo de recuperación que son superiores a los que obtendrías si no hubieses hecho la intervención pública. ¿Ok? Entonces, efectivamente, desde el punto de vista de la lógica multiplicadora por el lado, y ojo que esto es por el lado de la oferta, es la adecuada. La acción pública en ese punto es la adecuada. Es cierto lo que tú dices en términos de que no todo el mundo probablemente tiene la capacidad de acceso financiero para poder financiar esta operación, porque efectivamente lo que tiene que ocurrir es que en el segundo periodo tú lo que tienes que hacer es pagar la cuenta y tienes que aumentar los impuestos. Y los impuestos se los puedes cobrar a las empresas con los caveats que ya señalé en la respuesta anterior, o efectivamente lo que tienes que hacer es cobrar un impuesto a los trabajadores.
acá nosotros hacemos un argumento de que implícitamente si te mantienen la utilidad, o sea, si te mantienen el salario en el primer periodo, hay una desutilidad del trabajo. Acuérdate que todos en estos modelos modelamos el trabajo como un factor dentro de desutilidad en la función objetiva de los consumidores. Pero si relajamos ese supuesto, tú podrías decir que puede ser un mix entre los anteriores. Lo cierto es que desde el punto de vista del planner, la acción de política fiscal, si tú tienes el espacio de política fiscal, lo óptimo es actuar. Si eso puede conllevar mayores niveles de riesgo país, si yo estuviera mirando esta situación desde afuera, yo viera que un país está tomando las acciones adecuadas para resguardar la capacidad productiva. De hecho, mi lectura sería distinta, porque mi lectura es un país que es capaz de implementar políticas que permitan resguardar capacidad productiva, es un país que va a tener mejores condiciones para pagar su deuda en el futuro. En un modelo más complejo tú podrías poder tener deuda de corto plazo, deuda de largo plazo. Imagínate que entras al periodo 1 con una deuda de largo plazo que se paga en el periodo 2. O sea, no es deuda que tengas que hacer rollover. Si yo estoy mirando esto y soy un inversionista que tiene deuda de largo plazo, lo que me va a interesar es que precisamente se resguarde la capacidad productiva para el periodo 2 en la economía. Entonces, en ese sentido, a mí me parece de que incluso en un modelo más complejo, pensando en otro tipo de factores, dado obviamente que nosotros hacemos el supuesto de que el massive layoff, o sea, los despidos masivos en estos periodos tienen un efecto negativo sobre la productividad, la política óptima es reducir sus efectos, ya sea con inyecciones de capital en las empresas, con pago de los salarios, como el tipo de cosas que está haciendo Chile. Chile de alguna u otra forma está tratando de mantener la relación entre empleador y trabajador a través del seguro de cesantía, precisamente bajo este tipo de lógica, lo que se ha hecho en Europa. Así que creo que las consideraciones fiscales tienen que ser obviamente apuntadas desde el punto de vista que no acción genera o puede generar, digámoslo así, efectos permanentes en la capacidad productiva y precisamente afectar la sustentabilidad fiscal. O sea, podríamos construir un modelo en donde si tú no haces las acciones, por el hecho de no hacer acciones, toda tu situación fiscal se torna insolvente en el futuro, precisamente porque viste destruir capacidad productiva. Bien, gracias. ¿Marcela? Acá estoy, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. Hola Luis Felipe, hablas con Marcela. ¿Qué tal? Me quedó dando vuelta la restricción que definiste para acceso al crédito, que está definido en función de la utilidad de la empresa. Y me parece mucho que este crédito que introdujo el Estado, creo que se llama FOGAPE COVID, está definido como número de veces las ventas. No sé si el modelo te indica o te podría indicar eventualmente si hay un mecanismo mejor que otro, porque a priori me parece que no debería ser igual si uno incluye costos y el otro no. Buena pregunta, no lo sé. La verdad es que tú puedes llegar a la restricción financiera que nosotros modelamos de dos formas. Una es suponiendo básicamente de que el empresario siempre se puede llevar una fracción a algún paraíso fiscal y hacer default, o que puede ocurrir lo mismo pero con un mercado financiero que va monitoreando el valor de la empresa. Entonces decimos el valor de la empresa porque nos pareció más atractivo en términos de la venta cuando tú dices, por ejemplo, que el Estado compra acciones de las empresas. Entonces como tú generas un precio con el mecanismo digámoslo así, de valor de la acción, parecía atractivo venderlo de esa forma, pero es exactamente el mismo resultado que si tú lo asumes respecto, digámoslo así, de un lambda, de que tú te puedes quedar como prestamista con un lambda del valor de la empresa después de que pagaste los salarios. Acá nosotros nos suponemos una forma que es bien simple y estándar, que es decir, después de que pagaste los salarios, puedes salir arrancando. ¿Ok? Ahora, respecto de tu pregunta, quizás si uno lo piensa en términos de que los requerimientos de capital, más en general, porque nosotros acá en la empresa lo único que necesita es pagar los salarios, ¿no es cierto?
pero piensa que los requerimientos de capital de la empresa, de capital de trabajo de la empresa, son proporcionales a las ventas. Probablemente tendríamos que tener un gamma ahí que juegue un rol adicional, pero debiesen ser más o menos similares. Tú dices, el valor de la empresa es un markup digámoslo así, de las ventas. Tendríamos que probablemente meter un parámetro adicional y podríamos adecuar al tipo de discusión FOGAPE COVID, como la que tú mencionabas. Ya, de repente eso podría ser interesante hacerlo, para ver nomás qué tipo de mercado, qué tipo de condiciones pueden ser mejores o no. Eso quizás te entrega más información en algunas empresas, por ejemplo, las más pequeñas, pensando así como en voz alta. Lo que te pasa es probablemente que para las empresas más grandes yo tengo más información respecto al valor de la empresa, ¿no es cierto? Pero para las más pequeñas, o de la planilla de las más grandes, pero para las más pequeñas probablemente quizás la planilla de la empresa no es necesariamente el mejor indicador de requerimientos de liquidez, y probablemente el volumen de ventas, que es algo que se dispone de mejor forma, pero producto del tipo de trabajo, de trabajadores que tiene, etcétera, sea el más razonable. Quizás ahí hay un elemento adicional interesante. Gracias, Luis Felipe. Bien, Luis Felipe, muchas gracias por tu presentación. En nombre de la facultad, te doy las gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir tu investigación súper interesante con nosotros. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, Antonio. Bien. Oye, y a nuestra audiencia, bueno, así llegamos al final de nuestro webinar de hoy día. A nuestros speakers, Luis Felipe, Susana, muchas gracias. A todos, gracias por conectarse un jueves más. Gracias por su participación y por sus preguntas. Los esperamos el próximo jueves en el mismo horario. Vamos a tener, pueden revisar nuestra página economiacovid.uai.cl. Vamos a tener a Nicolás Botán y Guillermo Marshall de Cornell y British Columbia, así que va a estar súper interesante también. Así que muchas gracias a todos y nos vemos. Susana, Luis Felipe, que estén muy bien. Chao, que estén bien. Chao, chao. Saludos. Chao. Chao.